a Miguel y a Juan José, quienes son los líderes del Índice de Innovación Pública de la Veeduría. Y pues bueno, el índice se diseñó más o menos en el 2018 y empezó a marcar, digamos que, un estado y empieza a marcar una hoja de ruta para mirar temas de innovación pública de cada una de las entidades. Miguel es politólogo y magíster de estudios políticos aplicados y Juan José es diseñador industrial y tiene una maestría en Machine Learning y Big Data. Entonces, pues les damos la palabra. Bienvenidos Miguel y Juan José. El espacio es todo suyo para que nos compartan esta experiencia y nos cuenten estas lecciones aprendidas que les ha dejado la construcción y la implementación de el Índice de Innovación Pública de la Veeduría. Buenos días, Daniela. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos. Un cordial saludo y un agradecimiento por hacernos extensiva la invitación a participar en este importante espacio que está liderando pues precisamente el IVO de cara pues a generar un espacio, un escenario de articulación entre los diferentes actores del ecosistema. Me acompaña pues como bien lo dices Juan José Martínez. Nosotros pues somos los líderes dentro del Lab Capital que estamos a cargo del índice de innovación, y en este caso pues les vamos a entrar a hacer una presentación muy sintética, muy concreta, que podamos precisamente centrarnos en lo que consideramos son como los hallazgos o que tengamos la oportunidad precisamente de generar el diálogo alrededor del índice de innovación pública, que como bien lo dices, es un ejercicio innovador, que ha sido referente, que ha sido construido en los diferentes equipos que han integrado pues el laboratorio a lo largo de estos últimos años, y que es uno de los proyectos bandera precisamente del Lab Capital, que como laboratorio pues sienta un hito en las capacidades o en la organización de la innovación aquí en Bogotá. Entonces, sin más, pues vamos a dar, comenzamos entonces. Dale, perfecto. Pues bueno, nosotros como Lab Capital, como saben ustedes, hacemos parte de la Veeduría Distrital. Pues la entidad precisamente es un órgano de control que tiene como misión ejercer el control preventivo, la promoción del control social, el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Todo esto pues en el marco de buscar una gestión pública en el distrito eficiente, transparente y con valor agregado para la ciudadanía. Nosotros en Lab Capital tenemos una particularidad, y es que nosotros precisamente somos un proyecto de inversión. Esto nos brinda unas posibilidades no solamente de estabilidad, sino precisamente del alcance, pero también de correspondencia o de compromiso que tenemos frente al plan de desarrollo. Entonces, como les decía, Lab Capital es el laboratorio de innovación que hace parte de la Veeduría Distrital. Lo que buscamos es aportar ideas innovadoras a través de diferentes metodologías e instrumentos para fomentar las buenas prácticas en innovación, impulsando también las capacidades que tienen los colegas dentro de las entidades, incidiendo positivamente en el ejercicio de la gestión pública. En este orden de ideas, les presento el marco normativo y estratégico que encuadra lo que es nuestro accionar. Nosotros estamos involucrados, o el índice como tal, el índice de innovación pública, se enmarca en el contexto de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, que tiene un horizonte a 2038, en el cual tiene al índice precisamente como uno de los productos principales para incrementar las capacidades y las posibilidades de innovación que desarrollamos en el distrito de manera conjunta. Así pues, el índice se configura con una medición bianual. Recordemos que el índice de innovación edición 2021 es la segunda. La primera fue, pues, evidentemente en el 2019, y tenemos un horizonte a 2038 de generar una puntuación de 65 en términos cuantitativos en los diferentes componentes que miden las capacidades de innovación. En el contexto más reciente, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo, estamos en el marco del propósito 5, que es construir una Bogotá región con gobierno abierto, vinculados concretamente al programa estratégico de generar una
gestión pública efectiva, abierta y transparente, y la meta estratégica a la que le pegamos nosotros es aumentar, como les decía, en 5 puntos el índice de innovación pública entre 2020 y 2024. Así pues, estamos entonces, como les decía, en el proyecto de inversión que somos como Lab Capital. Entonces, en este orden de ideas, ya que estamos hablando de innovación, es importante generar los referentes, los elementos conceptuales que precisamente nos brindan un contexto para generar un conocimiento compartido de lo que es la innovación. Innovación tiene un conjunto de conceptos, de perspectivas, de miradas, en donde nosotros desde la veeduría distrital, a lo largo de los diferentes equipos que hemos hecho parte del laboratorio, lo hemos catalogado como la creación o la mejora de políticas, los procesos de productos o servicios del Estado que sean apropiadas por el gobierno y la ciudadanía y que contribuyan a generar un valor público positivo para la ciudadanía. Con esto tenemos el horizonte de generar el acercamiento, la construcción de confianza y la construcción de legitimidad en la relación entre Estado y ciudadanía. Una de las definiciones que también nos parece importante comentar es la que precisamente nos plantea la OECD, que contempla precisamente la innovación como la innovación en el sector público refiere a las mejoras significativas en la administración pública y en los servicios prestados. Pero también consideramos importante citar esta definición que nos comparte Jeff Mulgan, que es profesor de inteligencia colectiva en la University College of London, que concibe la innovación en el sector público como el proceso de crear, desarrollar e implementar ideas prácticas que logren un beneficio público. Entonces, encontramos acá el hecho de no solamente generar ideas, sino que precisamente tengan una orientación hacia su implementación. Dice él además que las ideas tienen que ser al menos en parte nuevas, más que mejoras, es que sean elementos que no se contaban antes en las entidades, que precisamente tengan un carácter de novedoso. En este caso, complementa la idea diciendo con que las ideas tengan que ser adoptadas y utilizadas, que no se queden solamente en la fase de generar la idea, sino que demos el paso a su implementación, a su aplicación y que esto precisamente aporte un factor de utilidad que acerque la relación o cómo el ciudadano percibe de manera positiva su relación con la entidad pública. Ahora sí, entonces entrando en materia, en lo que es el índice de innovación, le doy la palabra a mi colega Juan José para que nos profundice en el tema. Bueno, un placer estar aquí. Pues nada, de nuevo agradecerles por... Te silenciaste. Listo. ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, el índice de innovación es una herramienta que utilizamos nosotros para nuevamente medir esa innovación dentro del distrito y digamos que nosotros lo que hacemos dentro de esa medición es caracterizar cómo se están haciendo a través de 4 grandes componentes la implementación de las innovaciones dentro del distrito. Entonces nosotros pues no solo generamos una medición comparativa entre las entidades, sino que también tenemos digamos un componente de seguimiento y acompañamiento que permite a las entidades conocer en qué capacidades están efectivamente generando innovaciones muy considerables, pero en qué otras áreas necesitan apoyo o necesitan generar puntos de crecimiento. Entonces, como les comentaba, nosotros en el índice de innovación pública tenemos 4 grandes componentes. Tenemos el primero que tiene que ver con la capacidad institucional y este componente lo que mide es efectivamente cuáles son los recursos e insumos que tiene cada una de las entidades que se mide para desarrollar actividades relacionadas con la innovación pública. Entonces, básicamente lo que hace este componente es medir si tienen las bases para poder innovar. El segundo componente es el de los procesos y prácticas. Este componente mide cuáles son los procesos, las actividades y las prácticas que existen dentro de la entidad, un poco desde las directrices también, para que las personas y los colegas dentro de cada una de las entidades puedan efectivamente desarrollar innovación dentro de esa entidad. El tercero tiene que ver con los resultados y en este componente nos interesa mucho saber cuáles son esas ideas innovadoras que existen dentro de la entidad, cuáles de esas ideas pasan a la etapa de prototipo, cuáles de esos prototipos son efectivamente validados con ciudadanía y cuáles de todas esas innovaciones que se desarrollan efectivamente se implementan y generan un valor social y un valor pues para la ciudadanía, para quienes están al final generadas.
El cuarto componente es el de gestión de conocimiento, y este tiene que ver con cómo las entidades hacen un almacenamiento y una difusión de todas las innovaciones que existen dentro de su entidad, y cómo eso al final termina llegando a ciudadanía. Es un ejercicio de difusión y de conservación del conocimiento. Este índice, a términos prácticos, está construido por 40 preguntas, y esas 40 preguntas están divididas, pues, digamos, en 16 variables de análisis y 34 indicadores. Entonces, pues el peso dentro de cada uno de los componentes, dentro de la ponderación total de cada entidad, depende de su resultado en cada uno de los 4 componentes. Entonces, el primer componente tiene un peso del 25%, el segundo componente de procesos y prácticas del 35%, el de resultados tiene un 25%, y el de gestión del conocimiento es el que menos ponderación total tiene, que es el del 15%. Bueno, entonces vamos a súper rápidamente pasar por los 4 componentes, tampoco para extendernos demasiado. Entonces el primero, pues básicamente tiene 4 variables, que son el de planeación, que tiene que ver con digamos, las directivas o normativas dentro de la oficina de planeación, que permiten y facilitan que los compañeros hagan innovaciones dentro de su entidad. Luego tienen que ver con recursos presupuestales, de todo el presupuesto de la entidad, qué porcentaje se está yendo a innovación y cómo se está desarrollando, digamos, ya más desglosado. El tercero tiene que ver con recursos humanos, es decir, cuántos colaboradores y cuántos funcionarios trabajan en temas de innovación explícitamente o trabajan en el tema pues relacionado de alguna forma con innovación. Y finalmente el cuarto es el de recursos digitales, y esta variable mide cuáles son los recursos digitales que ha adquirido la entidad para facilitar procesos de innovación. Entonces, pues les comento simplemente muy rápido las preguntas. Aquí lo pueden mirar súper rápido, que están los 4 componentes y el peso que tienen dentro del total. Bueno, pasamos al segundo componente, que es el de procesos y prácticas. Entonces, rápidamente, aquí tenemos 5 variables. El primero es el proceso de identificación y uso de retos o áreas de oportunidad, y es el de efectivamente cuáles de todas esas ideas que se generan, ya sea en ciudadanía por alguno de los canales, llegan a la entidad o a través de los mismos funcionarios, cuáles de todas esas ideas realmente se implementan o no, se llevan a la etapa de prototipo. Luego está la generación de ideas per se, cómo son las normativas o los canales que existen dentro de la entidad para permitir la generación de ideas, cómo se diseñan esas innovaciones, cuáles son los procesos para desarrollarlas, cuál es la generación de capacidades, que tiene que ver con cuáles son esas actividades, eventos o espacios explícitos que se generan para facilitar la innovación. Y finalmente, la variable 9 tiene que ver con la cultura de liderazgo para la innovación, y es efectivamente desde directivos cómo baja realmente esa cultura de la innovación dentro de la entidad. Entonces, como pueden ver, pues tiene solo, digamos, los 4 indicadores que tienen que ver con la generación de ideas. Pues aquí están lo que les acabo de comentar. Y luego tenemos el componente 3 de resultados. Entonces, en este, pues tenemos 4 grandes variables: innovaciones implementadas, que de nuevo les repito, es la que tiene que ver con de todas esas ideas y de todos esos prototipos, cuáles realmente fueron implementadas. Y el componente 11 está muy relacionado y tiene que ver con cuál es el impacto en ciudadanía o los usuarios de esas innovaciones. Luego tenemos otro muy importante que está relacionado con el ahorro de recursos, cómo estas innovaciones están generando ahorros de recursos dentro del distrito. Y finalmente tenemos uno de generación de capacidades, que está muy relacionado a formación que se brinda tanto a funcionarios como a colaboradores. Entonces, nuevamente, pues este tiene las 4 variables: innovaciones implementadas, impacto, ahorro de recursos y generación de capacidades. Y el último es el de gestión del conocimiento. Entonces, en este tenemos pues 3 grandes variables, que son la de gestión del conocimiento en capacidad institucional, gestión del conocimiento en los procesos y procedimientos y gestión del conocimiento en los resultados. Al final termina siendo un componente muy ponderado de las capacidades que tiene cada una de las entidades dentro de esta medición. Entonces, nuevamente, pues este tiene su desglose. Si quieren entrar en más detalle, nosotros les compartimos pues toda esta información. Y bueno, pasemos finalmente ya a los resultados. Entonces, como pueden ver, nosotros durante la medición del 2019 tuvimos como distrito una puntuación ponderada de 36.7 hecha en 39 entidades.
y de 41.28 en la medición del 2021 en las 68 entidades en las que se hizo la medición. Cabe resaltar que en esta medición del 2021 también entraron alcaldías, las 20 alcaldías participaron, y entonces, pues como pueden ver, efectivamente se desarrolló un incremento entre la primera medición y la segunda. Sin embargo, digamos, la puntuación quedó en 41.28 y lo que digamos, la meta es que llegue a 41.7. Entonces, otra cosa muy interesante para ver es que efectivamente, si se dan cuenta, nosotros tuvimos una mejora considerable a nivel distrital en la capacidad institucional, en los procesos y prácticas, pero bajamos un poco en cuál es la cantidad total de esos prototipos que se llevan realmente a la práctica, y finalmente, si bien subimos, el puntaje sigue siendo todavía relativamente bajo de gestión del conocimiento. Listo. Dentro de las principales conclusiones que encontramos, a partir de la medición del índice de 2021, encontramos que en el conjunto de las entidades aquí en el distrito, cerca de 7.400 servidores públicos están trabajando de manera directa o ocasional en actividades de innovación. Esto en un marco temporal de 2019 y 2020, lo cual es un factor, digamos, que nos parece interesante. Entre tanto, pues la innovación no solamente la concebimos como los equipos que ya están consolidados con tanto unidades de innovación o como laboratorios, sino que precisamente se amplían las capacidades y la potencialidad para que los diferentes colegas, independientemente de su rol, tengan la posibilidad de aportar con sus ideas, con su experticia, con su experiencia o con su práctica diaria en sus funciones a los temas de innovación dentro de la misionalidad que le corresponde a su entidad. Asimismo, encontramos que en estos dos periodos, entre 2019 y 2020, se generaron 534 ideaciones de innovación. De estas 534 ideaciones, 252 lograron tener un desarrollo como prototipo. Un factor deseable es que algunas de estas innovaciones, o en general, ¿por qué no todas?, pudiesen tener este tema como bandera, prototipar, porque eso al final nos genera un escenario que nos puede conducir a generar aplicaciones, pilotajes, para aprender en la práctica, en escenarios controlados, y evidenciar allí mismo las posibilidades de error, las posibilidades de aplicaciones exitosas de estas ideaciones, y pues capturar el feedback directamente con la ciudadanía o con los usuarios a los que nos estamos dirigiendo. En este caso, pues encontramos que menos del 50% de las ideaciones han tenido un desarrollo de prototipo. Como siguiente conclusión importante, encontramos que de las 534 ideaciones que señalaron todas las entidades, se han implementado cerca del 85%. Recordemos lo que decíamos inicialmente. Es muy importante no solamente generar ideas innovadoras a través de diferentes metodologías. Podemos encontrar aquí ciencias del comportamiento, design thinking, sprints, etc. Lo importante es que no solamente se quede como un proceso de generación de ideas, sino que lo apliquemos, lo llevemos a la práctica de cara a mejorar la calidad de los servicios o la oferta institucional que tenemos frente a la ciudadanía. Y asimismo, de las 534 innovaciones que implementa el distrito, cerca del 65% o 456 de ellas fueron validadas por los usuarios. ¿Listo? Como recomendaciones generales que hemos encontrado precisamente o que formulamos a partir de los resultados obtenidos en esta medición, quisimos destacar 4 que nos parecen como fundamentales, que encontramos que son las más transversales para el conjunto de las entidades que fueron medidas. Y es la importancia, primero, de promover desde la planeación estratégica dentro de las entidades, el implementar enfoques, líneas, componentes, proyectos o programas relacionados con el concepto de innovación pública. Esto apunta a generar un carácter de institucionalización y de permanencia para la consolidación de prácticas y procesos encaminadas hacia la innovación, que no solamente se quede en un ámbito ocasional, quizá aleatorio, de generar unos espacios o unas acciones muy concretas y particulares, sino que eso tenga un carácter sistémico. Asimismo, queremos recomendar pues,
o recomendamos en general, la creación y el fortalecimiento de equipos con carácter multidisciplinario. El trabajo precisamente entre funcionarios y contratistas orientado precisamente hacia el desarrollo de innovaciones. ¿Y por qué destacamos el tema multidisciplinar? Porque precisamente es muy diferente como piensa, o sea, su esquema mental, el de un abogado, el de un psicólogo, el de un ingeniero, el de un diseñador, el de un politólogo. Precisamente la perspectiva diversa de cómo observamos al mundo, de cómo comprendemos el mundo, de cómo desde nuestra experticia o nuestra formación académica logramos encontrar diferentes aristas para la resolución de problemas, pues precisamente cuando logramos poner en conjunto esta diferencia de perfiles, logramos tener ideaciones o soluciones pues que tienen la potencialidad de tener una riqueza pues mucho más amplia que si lo hiciéramos desde un rol específicamente concretado en alguien que se ha desarrollado en alguna de estas líneas de innovación. Como tercera recomendación, sugerimos incorporar y precisamente destinar el mayor porcentaje dentro del presupuesto de las entidades, una mayor partida hacia las actividades de innovación. Encontramos que en conjunto los presupuestos, pues si bien no son como una dificultad en general que limita pues precisamente las capacidades, encontramos que de todas maneras encontrar o contar precisamente con disponibilidad presupuestal o partidas para la generación de actividades, pues lo encontramos como factor habilitante que precisamente puede potenciar el alcance o el impacto de las ideaciones generadas. Y por último, entre las recomendaciones se encuentra el hecho de facilitar los distintos canales de comunicación al interior de la entidad y hacia afuera que permitan identificar los retos o las áreas de oportunidad, esto para promover la generación y recepción de ideas de funcionarios o de contratistas en todos los niveles, desde el colega que está a pie de puerta en el primer contacto inmediato con el ciudadano hasta la parte más alta, hasta el directivo y pues en toda esta gama intermedia y asimismo con la ciudadanía. Esto lo hacemos precisamente con el ánimo de generar mayores procesos de empatía, mayores oportunidades de encontrar oportunidades de mejora, oportunidades de solución para que se puedan trabajar de manera conjunta, se puedan estimular o ejercer actividades de co-creación hacia la mejora y la eficiencia de la gestión pública. Bueno, sí. Entonces, a grandes cuentas, esto que les acabamos de contar es de lo que se compone el índice de innovación a cargo del Lab Capital. Les contamos los 4 grandes componentes que tiene, las grandes conclusiones y las grandes recomendaciones que hemos encontrado que están evidentemente publicadas en el informe del índice. El informe del índice lo pueden encontrar en la página web de Lab Capital, que es labcapital.brddistrital.com.co. Y allí pues pueden consultarlo de manera abierta. Dejamos aquí igualmente para los asistentes, si quieren profundizar en alguna información, estamos con toda la disposición, toda la apertura para contribuir a la generación de conocimiento, a la resolución de dudas que podamos llegar a tener. Bueno, Acompañamiento. o también pues la identificación de oportunidades para hacer acompañamiento de manera conjunta entre el Lab Capital y las unidades de innovación que a bien lo consideren en las diferentes entidades del distrito. Súper, Miguel y Juan José, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera plantear, algún comentario adicional. Ok, creo que no. Listo. Yo tenía una pregunta, básicamente, mientras iban explicándonos y abordando el tema, y es básicamente cómo ha sido la recepción del índice dentro del distrito, cuál ha sido como esa percepción general que les ha dejado, digamos que la implementación. Bueno, dentro de la implementación del índice hemos encontrado un conjunto de percepciones, de situaciones, en general bastante positivas, en tanto incluso se nos reconoce como referente, no solamente a nivel distrito, sino a nivel nación
y pues evidentemente también en las experiencias que hemos encontrado en otros países, por ejemplo, en el caso de Chile o en el caso de España. La medición del índice suele generar, digamos, el aprendizaje precisamente, no solamente de cómo estamos como entidad en términos de capacidad de innovación, sino que esto pues precisamente nos invita a preguntarnos cómo hacemos para mejorar. Recordemos que pues, el índice a la final es un instrumento. Lo que hacemos es capturar una fotografía, en este caso en un marco temporal. El 2021 capturó el marco de 2019-2020 y allí tenemos una fotografía. Sabemos cómo estamos las entidades en términos de innovación, qué estamos haciendo, cuáles son las capacidades que tenemos, dónde tenemos las oportunidades de mejora precisamente. Entonces, digamos, en este contexto, el diálogo que hemos tenido a partir de lo que viene después de la medición es las mesas de acompañamiento que hacemos con cada una de las entidades que se han medido en ese instrumento. Entonces, en el diálogo que hemos encontrado con ellos han surgido, por ejemplo, la necesidad de establecer escenarios de formación, de incentivar la formación para los servidores, para los funcionarios, pero también como hacia la ciudadanía, para que podamos incrementar, primero, empezar a sentar unas bases conceptuales de lo que es innovación, de lo que es innovación pública, de lo que es innovación social, de lo que es innovación abierta, que podamos generar un marco de referencia que nos va a permitir a posterior, pues empezar a generar las actividades propias de innovación a través de diferentes metodologías. Encontramos pues una de las más comunes es el design thinking, el pensamiento de diseño, en las cuales la operativizamos digamos, a través de retos de innovación, tratando de resolver o pensarnos cómo mejorar la eficiencia de los servicios que prestamos como entidades de cara a la ciudadanía. Entonces, este es uno de los primeros elementos que podría resaltar para darte respuesta. Encontramos una alta receptividad en los funcionarios, no solamente para entender cuál es la fotografía o las capacidades que tienen ellos en este momento, sino cuáles son las oportunidades de mejora y las posibilidades para, para seguir creciendo de cara a una próxima medición. Listo, súper. Manu pregunta que en dónde podemos encontrar más información frente al índice. Claro que sí. El índice como tal, el informe que en este momento les estamos compartiendo en pantalla, es un informe, digamos, completo. Allí planteamos los referentes conceptuales, las experiencias que nos inspiran a partir de los índices que se han aplicado en otros países. Está toda la estructuración técnica, la ponderación estadística, y desde luego los resultados, que es lo más importante de esto, y pues las recomendaciones y conclusiones que tenemos del tema. Entonces, este índice, este informe lo podemos encontrar precisamente en la página del laboratorio, la capital.biodigital.gov.co, en la sección del índice, y allí pues lo podrán descargar y consultar. Está disponible, abierto a la ciudadanía, porque esto precisamente genera valor. Cuando se lo entregamos, se lo devolvemos a la ciudadanía, se lo entregamos y se lo devolvemos a los funcionarios, a los colegas, porque en esto, digamos, no hay que perderlo de vista. Finalmente generamos más valor, contribuimos a la mejora cuando sentamos referentes, cuando generamos insumos para la toma de decisiones basada en evidencia. Claro. Sandy nos pregunta que si es viable que nos manden el link, digamos que para facilitar el acceso. Claro, claro que sí. Ya lo envío yo por el chat. Ya en un momento Perfecto. mi colega Juan José lo comparte aquí por el chat. Listo, Juan José, muchas gracias. No sé si alguna otra persona en el público quisiera tener un comentario o una pregunta que quisiera que se respondiera en este espacio en vivo y en directo. Igual recuerden que pues nos acaban de compartir, Miguel y Juan José nos acaban de compartir sus correos por si tienen alguna pregunta adicional, pero no sé si hay algún comentario que quiera ser abordado en este espacio. Bueno, veo que no. Yo tenía otra pregunta adicional Adelante. para cerrar ya el espacio. Y es, no sé, en este ejercicio de implementación, incluso ustedes han visto la necesidad de tal vez de crear nuevas variables que midan tal vez puntos o variables o digamos que categorías que tal vez en esta primera versión del índice no se haya tenido en cuenta, como en este ejercicio de iterar.
Sí, claro, por supuesto. Digamos que lo interesante del instrumento y de las mesas que estamos haciendo en acompañamiento de las entidades es que partimos de un aprendizaje de doble vía. Y en eso creo que implica un poco el tema de la empatía y la humildad, y para comprender cuáles son las fortalezas, pero también las oportunidades de mejora que tenemos, tanto entidades que son medias, como nosotros como equipo y como laboratorio, de cara a fortalecer el instrumento, porque al final esto es un valor, el índice es un valor no del App Capital propiamente, esto es un valor de la ciudadanía, es un valor del distrito, es un valor que tenemos para mejorar la relación que tenemos con los ciudadanos, como con tanto usuarios que, sobre los cuales pretendemos pues, mejorar sus condiciones. Entonces, en este sentido, de cara a la próxima medición, que va a ser el próximo año, en 2023, encontramos entre los hallazgos o las reflexiones que hemos hecho en conjunto con las demás entidades, elementos como ampliar, por ejemplo, más allá de incorporar nuevas variables, lo que queremos hacer es, en principio, darle un enfoque más orientado hacia las innovaciones per se, hacia las actividades de innovación que están haciendo las entidades, porque encontramos que en las entidades, eh, cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿cuántas personas se están dedicando a la innovación? Hay muchísimas maneras de responder este cuestionamiento, ¿sí? Si yo te pregunto, por ejemplo, en términos de servidores, pues habría que mirar el manual de funciones, ¿sí? Y ahí habrán algunos que están de manera exclusiva o pues otros que no. En términos de contratistas va a suceder algo similar. El colega puede que se enfrente a la hora de responder el índice y a este cuestionamiento en concreto puede que diga, bueno, ¿yo cómo respondo a esta pregunta? Pues miro en los objetos contractuales, si en su objeto contractual precisamente dice innovación, hay algo referido a la innovación. Entonces uno dice, desde la parte absolutamente técnica, el colega puede responderlo de una manera, pero que no necesariamente puede dar cuenta de el involucramiento del conjunto de funcionarios o de colegas que están haciendo o participando ocasionalmente en las actividades de innovación. Entonces hemos encontrado esto como un aprendizaje precisamente, generar una orientación más enfocada hacia las iniciativas, más que de la globalidad y la estructura absolutamente técnica o administrativa de la entidad, sino que encontremos en el diálogo con las entidades que nos cuenten qué iniciativas de innovación están haciendo, si estas iniciativas, cómo se están desarrollando, con qué metodología, si estas iniciativas precisamente están teniendo alguna especie de desarrollo de prototipo, si este prototipo se está testeando, se está llevando en un pequeño pilotaje y se está poniendo en práctica, digamos, con la ciudadanía involucrada. Si estamos teniendo el feedback de la ciudadanía y si estamos generando, por ejemplo, escenarios de prueba y error en un marco controlado, pues de cara a no generar despilfarro de recursos bueno, etcétera. Entonces, ese sería como uno de los aprendizajes, pero también como de las eh, transformaciones que queremos hacer de cara a la siguiente medición en términos de iterar, como nos lo comentas tú, Daniel. Vale, Miguel y Juan José, pues muchísimas gracias por el espacio, creo que fue bastante enriquecedor conocer, digamos, que estas lecciones aprendidas y estas experiencias que deja el índice, la implementación, incluso sus reflexiones que tienen en torno un poco más, en tono más crítico, reflexivo de lo que podría mejorarse y demás. Entonces, realmente muchísimas gracias por el espacio. Creo que acá todas las personas agradecen y de alguna forma, pues, claro, como que aprovechan el espacio de enriquecimiento porque, claro, generamos como experiencias compartidas y un aprendizaje colectivo entre todas las entidades que están acá. Entonces, realmente muchísimas gracias por el espacio y por compartirnos esta experiencia. Entonces, a los asistentes los invitamos a una siguiente versión de Evo Talks. Recuerden que si tienen algún comentario o más que comentario, algún tema que quisieran abordar, lo pueden hacer y nos pueden escribir a ivo@alcaldiabogotá.co y en el chat dejamos una pequeña encuesta para saber en buena parte qué otros temas les gustaría ser abordados, qué otros temas les gustaría que habláramos en este espacio para fortalecer esta cultura de lecciones aprendidas que nos está dejando este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes y pues que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, Daniel, Emanuel, y Aliu. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias, Gracias, chao. que estén muy bien.
Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.